Las acciones chinas se desploman en bolsa y su índice Hang Seng cae hoy más de un 6%. En el vídeo de hoy pues vamos a comentar rápidamente por qué están cayendo estas acciones, porque hay una noticia, ¿no?, que evidentemente ha causado esto, y también pues al final del vídeo repasaremos los resultados que se van a ir presentando en Wall Street durante esta semana y después os comentaré pues qué tengo pensado, ¿vale?, para esta temporada de resultados. Bueno, aquí podéis ver algunos componentes del Hang Seng. Cuando un índice cae un 6%, pues esto quiere decir que hay muchas empresas que están cayendo bastante más, ¿no? Al final el índice pues simplemente es una media. Vemos como empresas como JD.com, por ejemplo, que seguro que la conocéis, cae un 13%, Baidu, que sería el equivalente al Google que tienen allí, hemos hablado alguna vez en el canal de ella, cae un 12% en estos momentos, y otras empresas tecnológicas, quizás que sean de las más conocidas, como Tencent y Alibaba, pues caen en estos momentos más de un 11%, o esto es lo que han caído al menos en el mercado de China. Bueno, ¿por qué se produce todo esto, no? Pues evidentemente tiene que ver con Xi Jinping, que parece que se ha asegurado pues estar al cargo como presidente de la República durante al menos pues 5 años más, y entonces pues esto no ha gustado a los inversores, que parece que han salido pues en manada, ¿no?, de China, han huido de aquí y han vendido acciones pues en manada. Xi Jinping es una persona que parece que tenía bajo lupa pues en los últimos años el sector tecnológico, y de ahí que hayamos tenido una mayor regulación, y se piensa pues que esto durante su tercer mandato en el Congreso pues podría continuar así. Entonces por eso veis que las mayores caídas, si veis en el índice que estábamos viendo antes, pues eran sobre todo en empresas tecnológicas, ¿no? Teníamos aquí todas estas que hemos comentado. Los inversionistas internacionales están entrando en fase de capitulación, en la que simplemente no quieren tener la exposición a China, nos decía aquí un director de inversiones global de Fidelity. Y esto es cierto, ¿vale? Muchos inversores, entre los que yo me incluyo, pues a lo mejor no tenemos mucho apetito por invertir en China, porque ya hemos visto que es un país en el que las cotizaciones pues no hacen mucho caso a los fundamentales, sino que lo que se cotizan son otras cosas, ¿no? Y además existen pues muchísimos riesgos. Que sí que es cierto que todo puede estar muy barato, pero es que puede permanecer muy barato durante mucho tiempo, incluso puede caer más. Ya lo hemos visto en los últimos años. Quería enseñaros también el índice Hang Seng, que lo tengo por aquí, midiendo la caída que lleva desde máximos, que lleva una caída desde los máximos de 2018 del 54%. O sea que la torta que llevan las acciones en China, entre las que destacan pues algunas como por ejemplo Alibaba, que os he puesto aquí, que caen más de un 70%, pues algunas acciones individuales, ¿no? Por ejemplo, Baidu podemos ver también, que la hemos comentado antes, cómo cae, pues eso, como os digo, más de un 70%. Entonces las tortas que llevan las empresas de allí pues verdaderamente dan miedo. Y por poner una comparativa en este índice, pues aquí os he medido también lo que cayó en la crisis del 2008, que ya sabéis que pues fue una caída pues durísima, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en China y como en todas las bolsas. Y ahí la caída fue todavía mayor, fue del 66%. Pero es que, ojo, que por ejemplo en Estados Unidos, que es de lo que solemos hablar en el canal de empresas de Estados Unidos, pues vemos el SP500 que ha caído un 25%, pero es que la caída que lleva el índice chino es más del doble. Es, ya os digo, que prácticamente un 55% en estos momentos. Entonces, pues la caída pues es brutal. Que sepáis que ese es el motivo por el que estaba cayendo tanto el mercado de China. También se presentó el dato de PIB del tercer trimestre de China y sorprendió positivamente con un incremento interanual del 3,9%. Un dato bastante mejor de lo que se esperaba. Pero bueno, estos datos de China ya sabéis que siempre hay que cogerlos con pinza. Finalmente, aprovecho para comentaros, ya que me he puesto a hacer este vídeo porque me parecía importante, a lo mejor muchos de vosotros no sabíais por qué estaban cayendo tanto estas acciones chinas, y bueno, pues no me cuesta nada hacer un vídeo de 5 minutillos o 6 minutillos en el que os lo cuento. Bueno, lo siguiente que quería comentaros es sobre las presentaciones de resultados que hay esta semana. Aquí podéis ver el calendario, lo he compartido en la pestaña de comunidad, ¿vale? Por si lo queréis tener o le podéis hacer un pantallazo a esto. Y como veis es una semana que se espera que vaya a ser volátil por todas estas presentaciones de resultados y viene cargadita, sobre todo a partir del martes. Veis como hay muchas empresas pues importantes, UPS, Coca-Cola, 3M por ejemplo. Pero lo interesante viene a partir del martes al cierre del mercado, donde ya empiezan a presentar algunas empresas tecnológicas. Tenemos el martes presentación de Microsoft, de Alphabet o de Visa o Spotify entre otras. El miércoles pues están los resultados de Meta, por ejemplo. Jueves pues aquí tenéis McDonald's, Shopify, Mastercard, Altria, Amazon, Apple, bueno, un montón de empresas. Y viernes pues algunas petroleras también y farmacéuticas
importantes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta presentación de resultados? O qué es lo que al menos tengo en mente, ¿vale? Lo intentaré hacer. Pues es de las empresas que veo que hay más interés en el canal, que principalmente pues son las grandes tecnológicas y también Visa y Mastercard, intentaré hacer. Lo que voy a hacer es un pequeño repaso a los resultados, me escucharé las conference call y recopilaré los puntos más importantes y en cuanto pueda pues os voy subiendo los vídeos, ¿vale, chicos? Iré poco a poco, pero bueno, eso es lo que tengo pensado. Al menos de las grandes tecnológicas sí que me gustaría hacer un vídeo. Y si de alguna, por ejemplo, como 3M dirían algo muy interesante o presentasen algo importante, o de Altria o alguna empresa así, pues también lo comentaríamos. Pero en principio la idea es que tengáis un vídeo de estas 5 grandes tecnológicas y lo antes posible. Así que nada más, chicos, no me enrollo más. Hasta aquí el pequeño vídeo de hoy. Recordad que podéis dejar un like para apoyarme. Tenéis un repaso de las FANG en el canal que os subí recientemente, ¿vale? Un vídeo de 20 minutos por si lo queréis ver antes de los resultados. Y nada más, chicos, nos vemos en las presentaciones de resultados los próximos días.